No hay cárcel más cruel que la mente de alguien que no se perdona. No existe cárcel más cruel que la mente de alguien que no se perdona. Está genial perdonar a los demás, pero mejor está perdonarnos a nosotros mismos. Hoy vivimos atados a recuerdos que ya no existen, castigándonos por cosas que hicimos cuando todavía ni siquiera sabíamos cómo hacerlo mejor o cómo hacerlo. Y lo peor de todo es que ni siquiera somos conscientes de cuánto eso nos está pesando en el presente. Nos miramos al espejo y decimos, nah, ya cambié, soy mejor. Pero adentro seguimos siendo ese niño, ese joven o ese adulto que todavía se culpa por no haber estado a la altura, que todavía está arrepentido por cosas que no pudo hacer o que no hizo en su momento. Y eso es un gran error. Por eso el perdón hacia uno mismo no es olvido. El perdón es comprensión. Es mirar para atrás sin odio, sin pena, sin necesidad de justificarte y entender que simplemente hiciste lo que tu nivel de conciencia te permitió en ese momento. Hiciste lo que pudiste cuando no eras débil, solamente estabas aprendiendo. Y nadie en este mundo aprende sin equivocarse. Equivocarte significa que lo estás intentando. Y eso es el primer paso para poder empezar a avanzar y mejorar. Pero la mente es cruel. Te hace repetir errores en tu cabeza una y otra vez y te castiga, como si revivirlos los hiciera desaparecer. Y no, solamente los convierte en un eco que no te deja avanzar. Se convierte en esa voz que te mata, que te castiga todos los días, te hace sobrepensar. Hay personas que ya no están, situaciones que ya pasaron, caminos que ya no existen, y aún así seguís pidiéndote disculpas por no haber sido perfecto. No existe lo perfecto, la perfección es una mentira. La culpa se disfraza de responsabilidad, pero en realidad es miedo. Miedo a soltar lo que ya no podés cambiar. Miedo a aceptar que también hiciste daño, que fallaste, que te equivocaste, que lastimaste. Y eso está bien. Eso es parte del camino, porque perdonarte no significa negar el dolor, sino dejar de castigarte por él. Es cómo reaccionás vos al respecto de ese dolor, aunque esté ahí presente. El perdón es madurez emocional. Es decirte, sí, lo arruiné, la cagué 1000 veces, pero aprendí. El perdón es reconocer que si no hubiera sido por esos errores, no tendrías la claridad que hoy tenés, o la experiencia y sabiduría que estás construyendo con el tiempo. Que el dolor no fue un enemigo, sino un maestro con un método brutal pero efectivo. Quizás no fue la mejor manera de aprender, pero fue la manera más efectiva que tuviste. Todo es perfecto, pero nada es perfecto. Entonces cuando empieces a perdonarte, vas a sentir que ya no necesitas tanto ruido. Ya no te va a importar tanto lo que opinen los demás. O no te va a importar directamente. Porque la voz más dura que existía contra vos ya se volvió más compasiva. Y ese es el verdadero inicio de la libertad. Ninguna persona es libre si no es dueña de sí mismo, si no está reconciliada consigo mismo. Entonces, dejar de juzgarte no es o no te hace blando, te hace sabio. Porque entendiste que no se trata de ganar cada batalla interna, sino de dejar de pelear con quien fuiste, con liberarte, con soltarte, ahí está, con reconciliarte, con soltarte la mano. Así que antes de seguir cargando con culpas que ya no te pertenecen, quiero que pienses esto, una pregunta profunda que es, ¿de qué realmente te sirve seguir castigándote por un pasado que ya cumplió su función? ¿De qué? Tal vez hoy no necesites motivación. Tal vez solamente necesitas perdonarte, necesitas abrazarte, hablarte bonito y decirte en silencio, ya está, ya pasó, ya aprendí, lo estoy superando y lo voy a superar. Y cuando lo hagas, vas a entender que el verdadero crecimiento no empieza cuando vos estás cambiando o cuando cambias del todo. Empieza cuando dejas de odiar la versión que te enseñó a hacerlo, que te enseñó a castigarte, que te enseñó a mentirte, que te enseñó a ser tu propio enemigo. No podés sanar una herida que no te animás a mirar. No podés sanar una herida que no te animás a mirar. Perdonarte por eso no empieza cuando vos decís ya está, sino cuando te animás a mirar de frente la parte de vos que siempre quisiste ignorar y la enfrentás y le decís que estoy presente y te voy a dar todo de mí para poder superarte. Esa versión que escondiste detrás de frases como ya lo superé, ya cambié, soy mejor, cuando en realidad solamente lo enterraste. Entonces, el primer paso para poder perdonarte es dejar de huir de tu propia historia, porque mientras huyas, la culpa te va a seguir carcomiendo la cabeza, y mientras la culpa te sigue, no hay paz que dure. La culpa va a estar presente, y cuando hay culpa, no hay paz. Y yo siempre digo, lo digo en los videos de la comunidad, que este video de hecho va a ir directamente a la comunidad, luego quizás vaya a YouTube. Digo, para mí, todo eso que a vos te
te lastima, todo eso que a vos te duele cuando vos estás, no sé, intentando hacer algo nuevo, entrenando, quizás intentando implementar hábitos en tu rutina, y te equivocás y fallás y volvés a caer de repente el sábado o el domingo o el viernes caes. Todo eso es por la culpa. Todo empieza en la culpa. Por eso, lo contrario a la culpa es el perdón. Es perdonarte. Es simplemente perdonarte. Y como te dije al principio, está muy bien perdonar a los demás. Está genial reconciliarte con los demás. Y eso es un gran paso. Es un gran paso. Dejar un poco el ego, aceptar que estamos mal, ser maduros mentalmente y emocionalmente, y simplemente perdonar a esas personas. Pero luego viene la parte más complicada, que si ya las personas tienen ego por perdonar a los demás, imagínense el ego que tienen, que no se permiten perdonarse a ellos mismos. Y para mí el mejor paso en la vida es perdonarte a vos mismo justamente. Pero la gente tiene muchísimo ego y piensa que si se perdona va a ser débil, piensa que si se perdona, no sé, se les va a escapar algo, o van a sentir que se fallaron, van a sentir que se mintieron, van a sentir que están rompiendo su palabra o su promesa. Y no, perdonarte es empezar a escucharte, perdonarte es reconocer que todo eso del pasado hoy en día ya no te define, pero sí te dejó enseñanzas, que por ahí, eso pasa mucho en las relaciones, por ahí vos tuviste una novia y te peleaste, y está bueno perdonarla y perdonarte a vos mismo, pero no tampoco odiarla, porque de toda esa relación siempre hay cosas positivas con lo cual uno se queda, siempre, siempre. Así me digas, no, no existe. Bueno, sí existe. Hay algo, reacciones, no sé, maneras de expresarte, maneras de superar una ruptura, maneras de poder superar una discusión, maneras de superar... Hay muchas cosas. Simplemente, a veces uno por el ego se empieza a cegar y no quiere aceptar, no quiere ver lo que está ahí. Y eso que está ahí justamente va a ser, o puede ser, la solución a muchos de tus problemas, te lo aseguro. Entonces perdonate, quiero que te perdones. Si hay algo que te puedo recomendar el día de hoy es perdonarte, dejarte o dejar de culparte, dejar de ser tan duro con vos mismo. No se supone que tenés que tener todo resuelto, no se supone que eso que te atormentaba en el pasado te va a perseguir por el resto de tu vida. No, ¿saben que me enteré hace unos días que vi un video que está muy bueno, que te lo comparto nuevamente, que es que muchas personas, vos si sos hombre no estás traumado, vos si sos mujer no estás traumada, sino que muchas personas, o vos en tu caso, estás simplemente usando eso que te pasó y algo más que alguien te dijo como una excusa para hoy no actuar o no hacer lo que sabes que tenés que hacer. Por ejemplo, si yo, no sé, soy una persona fría, porque en el pasado de repente me mintieron muchas veces, simplemente estoy usando eso que me pasó como excusa para hoy en día cerrarme a conocer más personas. Y no, la verdad que no todas las personas van a lastimarte de esa manera, no todas las personas van a mentirte de esa manera. Hay personas que son muy buenas. Si vos pensás que sos buena persona es porque hay alguien más allá afuera que también piensa lo mismo. Entonces, simplemente estás usando eso del pasado como excusa para no abrirte a nuevas posibilidades en el presente. Y ahí viene la frase nuevamente que siempre repito, que es: no arruines tu presente estando traumado, en este caso, por un pasado que ya no tiene futuro. No arruines tu presente estando traumado por un pasado que ya no tiene futuro. Ya pasó. Ya pasó. Lo que importa ahora es cómo vos estás actuando al respecto. Por eso es importante que te perdones. Por eso es importante que dejes ir, que sueltes. Porque ese es el gran problema que tienen todas las personas, que viven atados al pasado. Y el pasado sí, uno es adicto al pasado. Uno habla del pasado y siempre dice que fue la mejor época. No, la época aquella música que escuchábamos, todo muy lindo, había más color, etc. No, el color siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí el color. Lo que fallaba era tu punto de vista. Lo que fallaba era la manera de cómo vos estabas viendo ese color. Quizás tu mente estaba muy blanca y negra, con grises, pero el color siempre estuvo ahí. Depende de vos cómo lo ves, cómo lo mirás, cómo lo observás y cómo actuás o qué haces al respecto, teniendo presente esos colores en tu vida. Entonces, me parece que el primer paso para perdonarte es hacer eso.
Sentate un día solo, sin música, sin distracciones, y mira tu pasado como si fueras un testigo, no un juez que se está culpando. Pregúntate, ¿qué necesitaba esa versión de mí que tanto juzgo todos los días, que tanto culpo? ¿Comprensión? ¿Amor? ¿Guía? ¿Ayuda? Probablemente necesitaba exactamente lo que hoy sabes dar, pero antes no tenías. Y está perfecto, porque no somos merecedores de todo en ese momento. El segundo paso para mí para perdonarte es aceptar que el daño ya está hecho. No se puede reescribir el pasado, pero sí se puede resignificarlo. Cada error fue una lección, que se escribió con dolor, pero fue una lección. Fue una lección que te marcó y te enseñó muchas cosas. Y si todavía duele, es porque no lo transformaste en aprendizaje. Entonces tienes que aprender de eso. Y después, reparar sin depender del perdón ajeno. Porque a veces no vas a poder pedir disculpas, o quizás la otra persona ya no quiera escucharte, no te quiera ni ver. Y está bien, está perfecto. El perdón hacia vos no depende de que te perdonen los demás. Depende de que vos puedas tener la capacidad de entender que lo importante no es borrar la culpa, sino convertirla en simplemente responsabilidad consciente. Y luego que hagas estos dos pasos, también hablate distinto. Tu mente te escucha todo el día. Te escucha y te acompaña todo el día. Y si cada pensamiento tuyo es un castigo, vas a vivir en una condena sin fecha de salida. Vas a vivir todos los días torturándote. Así que decite la verdad, pero con compasión. No digas, soy un idiota, sino, actué mal porque no sabía hacerlo mejor. Y hoy elijo hacerlo distinto, o hoy estoy dispuesto a poder aprender. Baja un poco tu nivel de ego. Y luego, el último paso, pero más complicado, que es soltar la identidad de la persona que se equivoca. Porque si vos te seguís presentando ante la vida como la persona que falló, que se equivocó, nunca vas a poder construir tu nueva historia, tu nuevo capítulo, tu nueva versión, tu nueva identidad. Por eso perdonarte es dejar de identificarte con tu versión rota, con esa versión que se equivocaba, con esa versión que estaba mal. Es entender que ya no sos el error, sino que sos la conciencia que surgió de él. Sos el aprendizaje que surgió de él. Somos lecciones en la vida. Y cuando logres eso, vas a notar que ya no necesitas justificar nada. Que podés mirar atrás, sin miedo, sin culpa, sin vergüenza, sin arrepentimiento, sin frustración. Y ahí llega la libertad, cuando el pasado ya no tiene poder de arruinarte el presente. Simplemente todo se vuelve parte de una lección, de un conjunto de lecciones. Por eso perdonarte no es un acto único, es un proceso diario de cada día. Despertar cada mañana y recordarte que hoy también merezco seguir adelante. Y aunque no sientas que lo mereces, lo vas a hacer igual, porque se va acompañado con disciplina. Porque a veces el perdón no llega cuando vos lo sentís, llega realmente cuando lo practicás. Y lo acompañás con buenos hábitos, y lo acompañás con esa mentalidad. Y ese día, cuando te mires al espejo y ya no veas a tu enemigo, a esa persona que estaba mal, vas a entender algo simple pero que va a ser muy sagrado y te va a marcar, que es que el perdón no fue un destino, fue el camino para volver a casa, el camino para volver a vos, el camino para volver a ser vos, para volver a sentir, para volver a encontrarte, para volver a estar con vos mismo. Y eso va a ser lo más importante. Así que te invito hoy a que simplemente te perdones, que ese va a ser el paso principal para poder entender también cómo funciona el perdón, y a partir de eso perdonar a más personas que por ahí te lastimaron, que te soltaron la mano. Pero no hace falta hablar con ellas para perdonarlas, simplemente en tu ser, dentro de vos, perdonarlas con tu corazón, ¿bien? Si lo puedes comunicar, genial, pero si no lo puedes comunicar, no hace falta, sino perdonarlos y que esté todo bien y listo, y ya está. Soltar, simplemente soltar, que de hecho esa fue la llamada que hablamos en la clase anterior con la comunidad. Por eso es muy importante que te unas al Club de los Reales. Si no estás, si ves este video en YouTube, que no sé si lo voy a subir, pero si lo ves en YouTube, enlace del Club de los Reales en la descripción, o en el primer comentario, y tenemos 7 días gratis para que te unas, 7 días gratis para que evalúes todo, cómo está todo, el valor que veas, y luego veas si te quedas o no, que estoy seguro que te vas a quedar porque está muy bueno. Bien, así que unite al Club de los Reales, también código MARPE en la tienda de Young LA, y no lo dije al principio, pero te lo digo ahora. Buen día, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida nuevamente a otra charla reconfortante. Estamos hoy por acá, un poco distinto, pero bueno, tenía un pensamiento, y yo cuando tengo un pensamiento y lo quiero grabar enseguida, agarro lo primero que tengo, que es el celular, el trípode, los micrófonos, y listo, y lo lanzo con las palabras.
quizás no tenga la mejor calidad, quizás no se vea de la mejor manera posible, pero al final lo que importa, me importa a mí, es que me escuches y me tengas presente. Y bueno, esto va a ir a la comunidad, así que unite a la comunidad para ver estos videos frecuentemente también. Así que simplemente perdónate. Hacete el favor de perdonarte, de soltar esa versión de vos que se culpaba, que se castigaba cada vez que se equivocaba. Y simplemente perdonate. Y vas a ver como poco a poco, cada vez que te vas al espejo, vas a darte cuenta que todo eso que te pasó en el pasado fue fruto, o fue parte, o fue la razón, o una de las razones de por qué tenés todo lo que tenés hoy en día. Y vas a agradecer porque eso haya pasado. Así que levanta la cabeza, que se te cae la corona, el cambio es hoy y depende de vos. Buen día, buenas tardes y buenas noches, por si ya no te veo. A seguir dándolo todo como siempre. Ya la luz está bajando, así que me está dando la sombra por acá. Con todo, arriba, dame una más.